you. Oh, please. Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a esta segunda parte de la conquista de los Beatles a Estados Unidos, en esto que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. Bright light, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad. El viernes 7 de febrero del 64, temprano en la mañana, en el Aeropuerto Internacional de Londres, aproximadamente 3.000 fans y un centenar de periodistas despedían al vuelo de Pan Am 101 con destino a la ciudad de Nueva York, que llevaba a los Beatles acompañados por su manager Brian Epstein, Cynthia Powell, esposa de John, Brian Somerville, agente de prensa, los asistentes de los Beatles, Neil Aspinall y Mal Evans, los fotógrafos Deso Hoffman, Harry Benson y Robert Freeman, y la periodista Maureen Cleave del Evening Standard. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los jóvenes se abalanzaban a las tiendas para comprar el primer LP, Meet the Beatles, y el simple I Want to Hold Your Hand. En el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en un número inusual de fans con pancartas, venían agrupándose desde el día anterior para recibir a sus ídolos. Las estaciones de radio más importantes como WINS, WMCA y WABC llenaban sus programaciones con canciones de los Beatles. El DJ Murray Kaufman, apodado Murray the K, de la radio WINS, daba a sus oyentes datos exactos del lugar, la fecha, hora de llegada y lugar de estadía. Los Beatles no tenían idea de la cantidad de seguidores que los estaban esperando. A la 1:20 de la tarde, hora local, el avión aterrizaba en Nueva York, donde además de los fans, habían unos 200 reporteros y un centenar de policías que trataban de mantener el orden. Sabíamos que América nos lanzaría a la fama o nos hundiría. De hecho, nos hizo famosos. No creíamos que tuviéramos ninguna posibilidad. Nos parecía impensable. Fue como caído del cielo, es la verdad. Resultó tan inesperado que nos quedamos asombrados. No nos conocen, no va a ser fácil. En el aeropuerto había muchos fans, nadie lo había previsto. Nos enteramos durante el vuelo. En el avión viajaban periodistas y el piloto había telefoneado al aeropuerto y dijo: díganle a los muchachos que hay un montón de gente esperándolos. Pensamos, caramba, somos famosos. Era emocionante. Durante el aterrizaje tuve la sensación de que un pulpo inmenso había rodeado el avión con sus tentáculos y lo arrastraba hacia Nueva York. El primero en salir del avión fue George, seguido de John, Paul y Ringo. La histeria era colectiva. Se escuchaba un coro entre los fans: We want the Beatles. Como dato curioso, la azafata del vuelo de Pan Am, que salió delante del grupo, se llamaba Betty Harrison, pero sin ningún parentesco con George. Las otras azafatas fueron Mary Ann Trainor, Gillian Le Platinet y Dorothea Rizzo. Luego, entre reporteros y fotógrafos que luchaban por obtener las mejores imágenes, fueron conducidos al interior del aeropuerto para su primera conferencia de prensa. No! Sorry. Next question. No, we need money first. You want to get a haircut at all? No, thanks. I have one yet. En el libro 1964, Eyes of the Storm, donde se editaron fotos tomadas por Paul de esa primera visita a los Estados Unidos, comentaba: a finales de febrero del 64, después de visitar América y 3 apariciones en el Ed Sullivan Show, por fin tuvimos que admitir que, como habíamos temido en un principio, no nos esfumaríamos como hacen muchos grupos. Estábamos en la vanguardia de algo más trascendental, una revolución en la cultura.
Pasadas las 7 de la tarde, recibieron desde Londres la llamada de Brian Matthew del programa BBC Saturday Club. John y Paul le describieron la tremenda recepción que habían tenido en Nueva York, mientras Ringo bromeaba con Matthew acerca de su peinado, y George le describió el número de canciones de los Beatles en las listas musicales. Esa conversación telefónica fue grabada, editada y transmitida al día siguiente en la mañana en el programa radial. Cuando los Beatles aterrizaron en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York ese 7 de febrero, pocas personas sabían que George Harrison había llegado con una infección de garganta que se fue empeorando. Después de esa primera conferencia en el aeropuerto, dieron otra mejor organizada en el salón barroco del Hotel Plaza. George Harrison, debido a su garganta, no intervino mucho y tras la conferencia debió permanecer descansando en su habitación. A raíz de su poca intervención, la prensa lo bautizó el Beatle tranquilo, sin saber la verdadera razón. El manager de los Beatles, Brian Epstein, una vez alojados en el Hotel Plaza, donde habían reservado todo el piso 12, consultó al médico del hotel, el Dr. Jules Gordon, quien trabajó como tal al servicio de ese hotel desde 1942 hasta el 85. Recordaba a Louise, hermana de George. Después de examinarlo, el doctor Gordon dijo: necesitamos llevarlo al hospital, está realmente muy enfermo. Pero Brian se negó. No podemos dejar que nadie sepa esto. E incluso también le rechazó al doctor Gordon la idea de traer una enfermera para asistirlo. La hermana de Harrison, quien era residente en Estados Unidos hacía ya algunos años, decía: me mudé a la habitación de George y lo cuidé. El 1 de septiembre del 2014 se editó el libro My Kid Brothers Band, a.k.a. The Beatles, escrito por Louis Harrison, donde cuenta, según su visión, la Beatlemanía, la primera visita de los Beatles a Estados Unidos y, por supuesto, hablando de su hermano. Louis falleció el 29 de enero del 2023 en el estado de Florida a la edad de 92 años. Mientras Gordon confinó a Harrison a su habitación, los otros Beatles tuvieron una sesión de fotos con la prensa en el Central Park. Pero a última hora de la tarde del sábado, el estudio de Sullivan realizó una llamada al hotel solicitando la presencia de Harrison para una sesión de fotos. El doctor Gordon me dijo: está bien, pero podés estar ahí solo una hora porque corres el riesgo de no estar en condiciones para mañana, que era el día del debut. Mientras Harrison volvía a descansar en cama, John, Paul y Ringo, junto con su productor George Martin, fueron invitados por representantes de Capitol Records a cenar en el legendario Club 21 en la 52 Oeste. Dicho club se inauguró el 1 de enero de 1930 y fue durante la Prohibición uno de los bares clandestinos más famosos. Cerró sus puertas en marzo del 2021. Thomas Buckley, en el New York Times del 8 de febrero del 64, publicó: el señor Harrison, conocido como el Beatle tranquilo, se despertó ayer con dolor de garganta. Fue tratado por el Dr. Jules Gordon, utilizó un vaporizador y se reunió con sus colegas en el estudio a última hora de la tarde. Debería estar perfecto para mañana, pero la realidad era que no estaba en sus mejores condiciones. A la 1:30 p.m., una limusina llevaba a los Beatles sin George a los estudios de la CBS en Broadway, donde hicieron su primer ensayo para el show del día siguiente. Los estudios estaban custodiados por 10 policías de a pie y 10 policías a caballo. Para la prueba de cámaras, Neil Aspinall fue quien cubrió el lugar de George
y luego fue invitado a hacer lo mismo el asistente de producción Vince Calandra, quien como broma usó una peluca. Durante los ensayos, los Beatles estuvieron delante de un gran fondo negro con el nombre de la banda en letras plásticas que daban un efecto de iluminación al nombre. El fondo había sido creado por Bill Bonert, quien fue un director de arte y diseñador en programas de variedades y que diseñó los escenarios del Ed Sullivan Show. Pero finalmente, Sullivan decidió no utilizar dicho fondo, ya que consideraba que todos conocían quiénes eran los Beatles. Una copia del primer LP editado en Estados Unidos, Meet the Beatles, fue autografiado por los 4 miembros del grupo y George se lo regaló al Dr. Gordon, quien a su vez se lo entregó a su hijo. En 2014, ese LP fue subastado por RR Action por la suma de $120.693, acompañado por una declaración jurada del propietario. Dicha empresa es una casa de subasta fundada en 1976, cuya sede es en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Esta primera aparición en la TV es considerada un hito en la cultura pop norteamericana y el inicio de la Beatlemanía en Estados Unidos y de la llamada invasión británica. El 9 de febrero del 64, a las 8 de la noche, comenzó el show con la mítica presentación de Ed Sullivan. Fueron unos 20 minutos con presencia de los Beatles, 20 minutos que cambiaron la cara de la música popular en Estados Unidos, y los de Liverpool interpretaron All My Lovin'. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always do. Till There Was You. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. Y She Loves You. Loves you, yeah, yeah, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you. Luego de unos avisos, participaron Georgia Brown, Me, I know where I must be. y Tessie O'Shea. How do you do? It's wonderful to be right here to sing to you, but darlings, please don't ask me what the songs will be. I like a bit of La compañía Nielsen, que llevaba la medición del programa, marcó un rating de 45.3 y un 60% de televisores conectados al programa, donde se estimó que 73.700.000 personas vieron a los Beatles en el programa de Ed Sullivan. No solo la audiencia más grande que Sullivan haya podido tener, sino la audiencia más grande en la historia de la televisión. Media hora antes de que ellos aparecieran en escena, Brian Somerville les hizo llegar un telegrama de Elvis Presley, que fue comentado por el conductor. Felicitaciones por su aparición en el programa de Ed Sullivan y por su primera visita a América. Esperamos que sus compromisos sean todos un éxito y su visita placentera. Nuestros mejores deseos al señor Sullivan. Atentamente, Elvis y el coronel. Los Beatles cerraron esa primera aparición en la televisión norteamericana con I Want to Hold Your Hand. Esa noche del domingo 9 de febrero, durante los 60 minutos de emisión del programa, los índices de delincuencia disminuyeron. Se decía que las calles de Nueva York estaban prácticamente vacías. Después del show, el DJ Murray DeKay llevó a los Beatles, excepto George, quien todavía debía descansar, al Club Playboy y luego al Peppermint Lounge. Este último fue una popular discoteca en la calle 45 Oeste, a media cuadra del Times Square, y funcionó entre 1958 y 1965. Aparecieron 2 veces más en el Ed Sullivan Show,
el 16 de febrero desde el Hotel Deauville de Miami. Y el 23 de ese mismo mes, programa que ya estaba grabado. La última aparición de los Beatles en este show fue el 14 de agosto del 65. Al terminar la actuación de los ingleses en su programa, Ed Sullivan decía: todos los que hacemos este programa queremos expresar nuestro agradecimiento al Departamento de Policía de Nueva York por su buen trato a las miles de jovencitas que han invadido la esquina de Broadway con la calle 53 para saludar a los Beatles. Aunque el aforo del estudio de la CBS apenas alcanzaba para unas 700 personas, durante los días previos se habían recibido más de 50.000 peticiones para asistir al programa. Lejos de resignarse, muchos de los seguidores del grupo inglés, aún sabiendo que no podían entrar, se desplazaron a las inmediaciones, donde se repitieron escenas como las ocurridas en el aeropuerto Kennedy el día anterior. Hemos llegado al final de este capítulo. En el próximo episodio, la tercera y última entrega de lo que fue la conquista que los de Liverpool lograron en los Estados Unidos. Gracias por todos los comentarios recibidos y a todos aquellos que se siguen sumando al canal. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. Sad if our new love wasn't very